Amén, alabado Jesús. Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo en esta hora maravillosa. Tu hermano en Cristo, Heriberto Méndez González, una vez más por aquí para compartir la poderosa palabra del Dios viviente. Me gustaría que se mantuviera ahí hasta el final del video, porque quiero hablar de la parábola del sembrador. Hay un detalle importante que quiero recalcar en esta hora. Es en el verso 10 del capítulo 8, ahorita voy a entrar en detalle en ese versículo, pero voy a estar leyendo en el verso 4, Jesús hablándole a los discípulos y a aquella gente que estaba en aquella región, ¿verdad? Porque seguían a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Dice la Biblia, en Lucas capítulo 8, verso 4, y juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. O sea que se acercaba a Jesús, se juntaba a él una gran multitud de diferentes ciudades para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús le dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, escúcheme bien, y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y escucha ahora. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Los discípulos tenían curiosidad para saber qué significaba dicha parábola. Ahora, me llama la atención la contestación que Jesús le da a los discípulos. A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Escúcheme bien. A ustedes les he dado a conocer los misterios de Dios. Para los otros, por parábolas. Escúchame bien, pero a los otros por parábolas. ¿Por qué por parábolas? Escúchame bien, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y usted dirá, pero dice la Biblia que Jesús le dio a conocer a ellos los misterios del reino. A nosotros Dios nos ha dado a conocer los misterios del reino. O sea, porque todo viene de Dios. O sea, si Dios no me da a conocer a mí los misterios del reino, yo nunca voy a saber. Porque la salvación viene de Dios. O sea, yo no puedo ejercer fe si el Espíritu Santo no trabaja con mi corazón. O sea, yo no puedo convertirme al Evangelio. En mí no puede haber un nuevo nacimiento si el Espíritu Santo no hace un trabajo en mi vida. O sea, nadie decide nacer de nuevo. O sea, esto es decisión del Espíritu Santo en la vida de la persona que ha creído en Jesucristo. Pero como dato interesante, dice la palabra que Jesús le dice... Quiero dar énfasis en este texto bíblico en particular porque lo considero sumamente importante en esta enseñanza, porque hablamos mucho de la parábola y es importante la parábola, pero este texto lo hemos pasado por alto. Es un texto que tiene, de cierta forma, es un texto profético que tiene que ver específicamente con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que a ellos Dios les ha dado a conocer los misterios del reino. Para los otros, en otras palabras, para los otros, no. Escúchame bien. Para los otros, por parábolas. ¿Por qué por parábolas? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Óigame, pero ¿y por qué Jesús no le dice a los discípulos, a ustedes les ha dado a conocer los misterios del reino? Punto. Y lo dejaba ahí. Pero dice, para los otros, por parábolas. Para que viendo no vean, bendito Jesús, y oyendo no entiendan. Pero no se supone que Cristo hablaba por parábolas para que la gente pudiera entender, o hablaba por parábolas para que la gente no entendiera. Cuando usted le predica a la gente, ¿usted quiere que la gente entienda o usted quiere que la gente no entienda? ¿En qué quedamos? Eso es lo que dice ahí. A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. A ustedes sí, pero a ellos no. Suena como algo injusto.
¿Verdad que sí? Claro, en Dios no hay ninguna clase de injusticia. Lo voy a explicar ahorita qué significa ese texto en particular. Dice la palabra que Dios le permitió a los discípulos, y a usted que me está viendo, si es creyente, y a mí también, conocer los misterios del reino. A los discípulos les dio a conocer los misterios del reino, le abrió el entendimiento para que, obvio, entendieran las escrituras. Para los otros, no. ¿Por qué no? Vamos a ir a la palabra para explicar ese texto en particular. Después sigo hablando un poquito de la parábola y la voy explicando poco a poco. Voy a ir a la palabra que se encuentra en Isaías, capítulo 6, verso 9. Aquí la palabra está hablando del llamamiento que Dios le hizo a Isaías, pero quiero hablar del verso 9 y del verso 10 en adelante hasta llegar al 12 o al 13. Lo voy a leer del 9 en adelante. Dice, y dijo, andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan, ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Qué está hablando el profeta? Está hablando del juicio que vendría sobre Jerusalén. Vamos a seguir leyendo, pero quiero dar énfasis otra vez a ese texto bíblico. Escúcheme bien. El verso 10 específicamente. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¿Qué le dijo Cristo a Jerusalén? Que vuestra casa os será dejada desierta, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Sabe? A pesar de que Dios iba a enviar juicio sobre el pueblo de Israel, había un remanente que Dios iba a salvar. Y ese remanente fueron aquellos que el Señor le dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, para los otros no. ¿Por qué? Porque Israel, escúcheme bien, el pueblo de Israel se buscó el juicio de Dios por su desobediencia en todo el Antiguo Testamento, y Jesús le dice a los discípulos específicamente que para ellos le había dado a conocer los misterios del reino, para los otros no, porque Jerusalén ya estaba señalada para el juicio que vendría, por cuanto su corazón, su mente, fueron endurecidos. Dios permitió que se endurecieran porque estaban en incredulidad, no querían creer a la palabra de Dios, no querían creer a sus profetas. Y dice la Biblia que el Señor le dice a los discípulos, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. O sea que Dios le habló a ellos por parábolas, Cristo específicamente, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Me llama la atención porque hay un texto en otra escritura que dice que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios es soberano y sabe por qué permite las cosas. Le dirá al vaso de barro que lo hizo, ¿por qué me has hecho así? O sea, el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Qué haces? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? O sea, el hombre no le puede estar pidiéndole a Dios explicaciones, el por qué Dios hace las cosas de la manera que las hace, porque Él es soberano y Él sabe el por qué las hace, mi hermano. Dios es soberano, Dios es poderoso, y cada vez que toma la decisión la hace sabiamente, y Dios es un Dios justo, en Él no hay ninguna clase de injusticia.
Ahora, hablando de la parábola, dice la Biblia, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay gente que escuchan la palabra, pero el diablo viene y les roba la semilla para que no crean. Escucharon la palabra y se les olvidó. De hecho, hay creyentes que escuchan un culto, una predicación. No estoy diciendo que el diablo le está robando la semilla, obvio, eso es otro, esto es aparte. Pero nosotros como seres humanos muchas veces escuchamos un mensaje de la palabra del Señor y al rato como que, oye, ¿de qué predicó? Yo no sé. El culto estaba glorioso, mi hermano. ¿Y de qué predicaron? No, el pastor predicó tremendo mensaje, estaba bien bueno, pero no me acuerdo. A veces como que se nos olvidan las cosas, porque somos humanos. Cuanto más aquellos que el diablo les roba la semilla, creyeron en la palabra en momentos dados, pero la semilla fue quitada. Les robó la semilla y hasta ahí escucharon y siguieron su camino. Ahora escuche bien. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Hay gente que pueden creer por un tiempo. No sé, 6 meses, un año. La Biblia no especifica cuán tiempo es. Pero hay gente que yo he conocido creyentes que, bueno, cuando yo me bauticé en las aguas, se bautizaron 25 personas. Los 25, ¿dónde están? Claro, hay otros que se mudaron a los Estados Unidos. Quizás hay otros que partieron con el Señor. 25 personas, no me acuerdo de los nombres de todos. Pero hay otros que no perseveraron. O sea, creen por un tiempo. Escúcheme bien. La reciben con gozo, pero no tienen raíces. No tienen raíces como los árboles cuando no tienen raíces profundas. ¿Qué hace ese árbol? Ese árbol no va a echar para adelante, no va a tener buen fruto porque no tiene raíces. El creyente que persevera hasta el final es porque tiene raíces profundas para seguir adelante. ¿Qué dice la palabra? Escúcheme bien. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La lucha, los problemas. Por ahí hay muchos predicadores y falsos apóstoles diciéndole a la gente que ven a Cristo, que se te van a resolver los problemas. Pues te tengo una mala noticia, a lo mejor se te van a multiplicar. Porque el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Usted quiere vivir en santidad, usted quiere hacer la voluntad de Dios, como dicen los jóvenes, de verdad, de verdad, de verdad. Prepárate a sufrir. Porque los que buscan a Dios de corazón y le sirven y viven una vida en el Espíritu y no quieren fallarle a Dios, van a padecer persecución. Y esta gente, los que recibieron esta palabra, creyeron por un tiempo, pero después dijeron, no, espérate, esto no es para mí, yo me voy. Yo me voy, entonces empiezan a justificarse de que no pueden con la prueba, no pueden con la circunstancia, que yo le sirvo a Dios y cada día las cosas me van peor. Pues si sigues murmurando, se te van a empeorar más. Porque no has entendido el proceso de Dios en tu vida. Y cuando no entendemos dicho proceso, pues la gente no perseveran y se van atrás. La prueba los aparta. Ahora, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay otro grupo que ha creído la palabra, pero escúcheme bien. Los afanes ahogan la palabra. Los afanes de la vida, hay que trabajar, hay que mantener la familia, todo eso es importante, pero sin dejar a Dios. Dice las riquezas y los placeres de la vida. No pueden servir a Dios porque los placeres de la vida, las riquezas, hay gente que viven para hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, y como las cosas le van aparentemente bien, pues se apartan, no necesitan a Dios y ellos lo tienen todo. Aparentemente, ellos lo tienen todo y como lo tienen todo, pues no necesitan a Dios. Los placeres de la vida, las riquezas, ahogan la palabra, mi hermano. Hay gente que han recibido la palabra y todas estas cosas que les rodean hacen que ellos se aparten
del Señor y no perseveran y no llevan fruto. Ahora, escúcheme bien. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Me llama la atención la expresión de Jesús porque dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Para dar fruto con perseverancia, escúcheme bien lo que tenemos que hacer. Retener la palabra oída. La palabra del Señor dice que no seamos oidores, engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores de su palabra. No oidores, sino hacedores de su palabra. Cuando retenemos la palabra y la ponemos en práctica, entonces podemos perseverar. Ahora, volviendo al verso 10, Cristo habló bien claro que a algunos les he dado a conocer los misterios del reino y a otros no. Israel no perseveró. Israel lo que hizo fue rechazar a Cristo, y por eso es que Jesús, dice la palabra, que permitió abrir el entendimiento de algunos sí y de otros no. Mi hermano, Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Pero esperamos que usted que me está escuchando sea de buena tierra y de buen fruto. Bendito Jesús, como lo dice el verso 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació. Me llama la atención la expresión cayó en buena tierra y nació. ¿No le parece conocido a las palabras que Jesús le habló a Nicodemo, que le dijo, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo? Los que dieron fruto al 100%, los que perseveraron, son aquellos que nacieron de nuevo. Y usted me dirá, bueno, los otros pudieron haber nacido de nuevo. Bueno, eso es otro tema a discutir en otro video, ¿verdad? No quiero entrar en ese detalle, pero yo sé que cuando una persona realmente conoce a Cristo y persevera y retiene esa palabra, mira mi hermano, no hay diablo que lo aparte del camino del Señor. Ahora, cuando la persona no entiende la palabra, cuando la persona lo que hay a su alrededor lo aleja de Dios, como la riqueza, los afanes de la vida, a otros los alejan los problemas, las circunstancias, no dan fruto con perseverancia, se van atrás. Pero qué bueno que usted que me está escuchando está dando buen fruto con perseverancia. Así que yo le invito a que se mantenga dando fruto y entendiendo que en Él está el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que trae arrepentimiento, es aquel que nos cela con celo santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos anhela con celo santo, porque somos propiedad de Dios. Por lo tanto, gracias al Señor que somos buen terreno en las manos del Señor y estamos dando fruto con perseverancia. Tú eres también de ese fruto y yo te invito que te mantengas dando fruto para el Señor, porque el pueblo de Israel, mi hermano, recibió el juicio de Dios por no creer a la palabra, por no creer en Cristo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que a ellos les dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros no. Bendito sea su nombre en esta hora. Así que te dejo con esa palabra y que Dios te bendiga rica y poderosamente, y seguimos escudriñando la poderosa palabra del Señor. Dios te bendiga.